El sonido fue lo primero que registré. No fue un estruendo, sino un chillido agudo y seco, como el de un animal asustado, seguido de una cascada de lo que sonó como lluvia cristalina. Luego sentí el frío. Un frío violento, repentino, que se coló por mi ropa y se aferró a mi piel como 1000 agujas heladas. El aire de la noche de diciembre, antes contenido por el cristal, ahora me envolvía por completo. Y finalmente, el dolor. Un dolor sordo en la espalda, en el omóplato derecho, que se extendía como una mancha de aceite caliente. Estaba de rodillas sobre el porche trasero, rodeada por un halo de fragmentos de vidrio que brillaban bajo la luz pálida de la cocina. Unos trozos se habían clavado en la lana gruesa de mi abrigo, otros yacían sobre la fina capa de nieve que había comenzado a cubrir las baldosas. Levanté la mano izquierda para apoyarme y sentí un pinchazo agudo en la palma. La miré. Una línea roja, delgada y perfecta, la cruzaba de lado a lado, y de ella brotaba una gota de sangre que creció hasta convertirse en un hilo carmesí que se deslizó por mi muñeca. Dentro de la casa, recortados contra el rectángulo de luz amarilla, estaban ellos. Mi hijo, Mateo, estaba paralizado, con los ojos abiertos como platos, su rostro una máscara de incredulidad pálida. Su teléfono, que momentos antes sostenía con indiferencia, había caído al suelo. A su lado, su esposa, Valeria, tenía una mano sobre su boca, pero sus ojos no reflejaban horror, sino un cálculo rápido, una evaluación de la situación. Fue ella la primera en hablar, su voz un poco más alta de lo normal, teñida de una falsa histeria. «Fue un accidente», gritó, sus palabras dirigidas más a los vecinos imaginarios que a mí. Perdió el equilibrio. Solo intentábamos ayudarla a tomar un poco de aire fresco. Mateo no dijo nada. No se movió. No corrió hacia mí para ver si estaba herida. Simplemente se quedó allí, un espectador en la destrucción de su propia madre. Su silencio fue más ensordecedor que el chillido del cristal al romperse. Me apoyé en la barandilla de madera del porche, sintiendo el crujido de los fragmentos bajo mis rodillas al moverme. El dolor en mi espalda se intensificó, pero mi mente estaba extrañamente clara, como un cielo después de una tormenta. No sentía rabia, ni siquiera tristeza. Sentía un vacío inmenso, una calma desoladora. En ese instante, mientras la sangre goteaba de mi mano y manchaba la nieve virgen, comprendí algo fundamental. Ya no era su madre. No era Paulina Vargas, la mujer que lo había traído al mundo, que había curado sus fiebres y celebrado sus triunfos. Me había convertido en un objeto. Un obstáculo. Un mueble viejo que estorbaba en el pasillo y que, con un empujón conveniente, podía ser retirado del camino. Valeria continuó su actuación. «Dios mío, Mateo, llama a una ambulancia». «Mamá, ¿estás bien? No te muevas». Pero sus pies permanecieron firmemente plantados en el calor de la cocina. Ninguno de los dos cruzó el umbral. El umbral que ellos mismos habían creado, no con vidrio roto, sino con años de pequeños desprecios, de palabras no dichas y de una ambición fría que yo me había negado a ver. Lentamente, me puse de pie. Cada movimiento era un esfuerzo consciente. Sentí los músculos de mi espalda protestar, la herida en mi mano palpitar al ritmo de mi corazón. Me sacudí los trozos de vidrio del abrigo, ignorando los pequeños cortes que seguramente me estaban haciendo en los dedos. No los miré. No quería ver sus rostros, no quería darles la satisfacción de ver el mío. Sin decir una sola palabra, me di la vuelta. Bajé los 3 escalones del porche, mis zapatos haciendo un sonido sordo sobre la madera. Caminé por el sendero del jardín, pasando junto al rosal que mi difunto esposo, Javier, había plantado para mí en nuestro primer aniversario en esa casa. La casa que yo había vendido para darles a ellos un hogar. Mientras caminaba por la acera helada, alejándome de la única familia que me quedaba, la voz de Valeria me siguió, perdiendo su filo de pánico y adquiriendo un tono de irritación. ¿A dónde vas? No seas dramática. Vuelve aquí ahora mismo. No me detuve. No miré atrás. Cada paso que daba era un punto final. Un punto final a la esperanza, a la negación, a la mujer que solía ser. El frío de la noche ya no me molestaba.
De hecho, era bienvenido. Se sentía honesto, puro. Mucho más honesto que el calor artificial de la casa que acababa de dejar atrás. En la esquina, bajo el parpadeo de una farola, me detuve un momento y miré mi mano ensangrentada. La cerré en un puño, sintiendo los bordes afilados de algún pequeño fragmento incrustado en mi piel. No importaba. El verdadero corte no estaba allí. Estaba en un lugar mucho más profundo, un lugar que nadie podía ver. Y mientras la nieve comenzaba a caer con más fuerza, supe, con una certeza absoluta y aterradora, que esa herida nunca sanaría. Pero también supe otra cosa, no volvería a sangrar por ellos nunca más. El café se llamaba El Rincón. Era un lugar pequeño, de esos que huelen a granos tostados y a pan dulce, con mesas de madera oscura y una luz tenue que invitaba a la confidencia. Entré y el calor me golpeó el rostro, un alivio momentáneo para mi piel entumecida. La campanilla sobre la puerta tintineó suavemente, anunciando mi llegada. Solo había un par de clientes, absortos en sus conversaciones o en las pantallas de sus teléfonos. Elegí la mesa más alejada, en un rincón oscuro, de espaldas a la puerta. Me quité el abrigo con cuidado, dejándolo sobre la silla de enfrente. Vi las pequeñas partículas de vidrio brillar sobre la lana oscura. Una joven mesera, no tendría más de 20 años, se acercó con una libreta en la mano. Su sonrisa profesional se desvaneció un poco al ver mi mano. «Buenas noches, ¿qué les sirvo?», dijo, sus ojos fijos en el hilo de sangre seca que marcaba mi muñeca. «Un café con leche, por favor. Bien caliente. ¿Y, tendría una servilleta de tela o un paño limpio?». No hizo preguntas. Asintió, se dio la vuelta y regresó a los pocos segundos con mi café y un paño húmedo y tibio. «Aquí tiene», dijo en voz baja. «Si necesita algo más, solo llámeme». Valeria no dijo nada. Solo miraba al vacío, sus sueños de lujo y estatus social desmoronándose ante sus ojos. Fue entonces cuando Mateo finalmente reaccionó. Levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. Pero no miró a su esposa. Me miró a mí. Y por primera vez en años, no vi a un extraño. Vi a un niño perdido, a un hombre que finalmente entendía la magnitud del abismo en el que se había metido. No había ira en su mirada, ni resentimiento. Solo una profunda y abrumadora conmoción, como si estuviera viendo a su madre por primera vez, no como un mueble, no como una carga, sino como una fuerza de la naturaleza que él, en su necedad, había intentado controlar. Arturo se puso de pie, señalando el final de la reunión. «Creo que hemos terminado por hoy. Recibirán noticias de mi oficina con los siguientes pasos». Me levanté, mi cuerpo sintiéndose más ligero de lo que lo había sentido en una década. Al pasar junto a la silla de Mateo, nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. En ese instante, vi toda una vida de amor y traición pasar entre nosotros. No le dije nada. No era necesario. El jaque mate había sido declarado. Salí de esa sala de juntas no como una víctima, sino como la arquitecta de mi propia justicia. Valeria quería mi casa, mi dinero, mi silencio. Y en el proceso, lo había perdido todo. Yo, en cambio, al perder a mi hijo, me había encontrado a mí misma. Y esa, me di cuenta, era la victoria más valiosa de todas. Los días que siguieron a la reunión fueron un torbellino de consecuencias inevitables, una demolición controlada de la vida que Mateo y Valeria habían construido sobre cimientos de codicia y mentiras. La casa fue la primera en caer. Con la evidencia del video y la violación de la cláusula del fideicomiso, Arturo no tuvo problemas para obtener una orden judicial que me devolvía la posesión exclusiva. Se les dio un plazo de 30 días para desalojar la propiedad. Supe por Elena, quien a su vez lo supo por un primo que trabajaba en el sector inmobiliario, que intentaron venderla rápidamente, pero la congelación de activos y la nube legal que se cernía sobre ellos lo hizo imposible. La boutique de Valeria fue la segunda víctima. Como era de esperar, Inversiones del Sol, bajo mi nueva dirección, reclamó el préstamo en su totalidad. Incapaz de pagar, se vio forzada a declararse en bancarrota. Su sueño de estatus, su símbolo de independencia,
se evaporó en un laberinto de liquidadores y abogados. Su matrimonio, como era previsible, no sobrevivió a la implosión. Sin la casa, sin el negocio y sin la perspectiva de una herencia millonaria, el pegamento que los unía se disolvió. Elena me contó que los gritos y las recriminaciones se oían hasta en la calle. Valeria culpaba a la debilidad de Mateo, y Mateo culpaba a la ambición de Valeria. Eran dos náufragos peleando por los restos de un barco que ellos mismos habían hundido. Se separaron antes incluso de que terminara el plazo para desalojar la casa. Yo, mientras tanto, me había mudado a un apartamento alquilado, un lugar luminoso y moderno con vistas a un parque. Era más pequeño que mi antigua casa, pero se sentía inmenso, lleno de la promesa de una nueva vida. Pasaba mis días reuniéndome con asesores financieros, planificando el futuro, y simplemente disfrutando de la paz de poder tomar una taza de té sin sentirme una intrusa. Una tarde, una semana antes de que tuvieran que irse de la casa, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía torpe e infantil de Mateo en el sobre. La abrí con una sensación de aprensión. Dentro había 2 páginas arrancadas de un cuaderno, cubiertas de frases tachadas y manchas de lo que parecían ser lágrimas. Era una súplica incoherente, un torrente de arrepentimiento y autocompasión. Mamá, comenzaba. Lo siento. Siento todo. Nunca quise que las cosas llegaran a esto. Valeria me presionaba, me decía que era lo mejor para nosotros. Yo estaba débil, estaba estresado. Sé que no es una excusa. He perdido todo. Mi casa, mi esposa, y lo más importante, te he perdido a ti. No sé quién soy sin ti. Por favor, perdóname. Recuérdame como el niño que una vez fui, el que te traía flores del jardín. Tu hijo, Mateo. Leí la carta 1, 2, 3 veces. Cada palabra era una puñalada. Una parte de mí, esa parte primordial e instintiva de la madre, gritaba. Gritaba que lo llamara, que le dijera que todo estaba bien, que lo rescatara de su miseria. El amor de una madre no es un interruptor que se pueda apagar. Es una brasa que arde, incluso bajo las cenizas de la traición. Fui al teléfono. Marqué su número, el que sabía de memoria desde que era un adolescente. Mi pulgar tembloroso se cernía sobre el botón verde de llamar. Podía hacerlo. Podía terminar con su sufrimiento y, quizás, con el mío. Podía rebobinar la cinta, volver a ser su red de seguridad. Pero entonces, la imagen de mi espalda golpeando el cristal llenó mi mente. El sonido del vidrio rompiéndose. El silencio de él mientras yo sangraba en la nieve. Y la voz de Javier, susurrando desde el pasado, tu valor no está en lo que das, sino en lo que eres. Me di cuenta de que perdonarlo en ese momento, rescatarlo de las consecuencias de sus actos, no sería un acto de amor. Sería el acto final de mi propia anulación. Sería enseñarle que las acciones no tienen consecuencias, que el arrepentimiento es suficiente para borrar el daño. Sería criar a un niño perpetuo, no a un hombre. Si de verdad lo amaba, tenía que dejarlo caer. Tenía que permitirle sentir el peso completo de su fracaso, porque solo desde el fondo podría, quizás, encontrar la fuerza para empezar a subir de nuevo por sí mismo. Lentamente, con un dolor que me desgarraba el alma, borré el número de la pantalla y apagué el teléfono. Unos días después, Mateo se presentó en la puerta de mi apartamento. No sé cómo encontró mi dirección. Estaba más delgado, con ojeras y la barba de varios días. Cuando abrí la puerta, se arrodilló en el felpudo, sollozando. Mamá, por favor. Lo miré, y por primera vez, no sentí ni ira ni lástima. Sentí una tristeza profunda y tranquila. Levántate, Mateo, dije, mi voz suave pero firme. Arrodillarse no arreglará nada. Se puso de pie, sus ojos buscando en los míos una absolución que yo no podía darle. Te perdono, hijo, dije, y lo decía de verdad. La ira se había ido. Te perdono por ser débil, por cometer un error terrible. Pero el perdón no significa olvido. El perdón no borra la cicatriz. La relación que teníamos se ha roto, y no se puede volver a pegar.
¿Qué hago ahora?, susurró, su voz rota. Ahora, dije, dando un paso atrás y cerrando lentamente la puerta, ahora aprendes a ser un hombre. Por tu cuenta. Cerré la puerta y me apoyé en ella, escuchando sus sollozos al otro lado hasta que se desvanecieron. Fue el acto más difícil y el más amoroso que había hecho por mi hijo en toda mi vida. Dejar atrás la casa, incluso después de todo lo que había sucedido, fue como cerrar la última página de un libro muy largo. Arturo se encargó de la venta. Se vendió rápidamente a una joven familia que se enamoró del jardín y la luz que entraba por las ventanas. No quise volver a pisarla. Los recuerdos, tanto los buenos como los malos, estaban demasiado arraigados en sus paredes. Con una parte del dinero, compré un apartamento para mí. Un lugar en el último piso de un edificio moderno, con una terraza que se llenaba de sol por las mañanas. Era mi santuario, un espacio en blanco donde podía empezar a escribir una nueva historia. Lo decoré a mi gusto, con colores cálidos, muebles cómodos, y en un lugar de honor, el viejo sillón de Javier que había logrado rescatar de un almacén. Pero pronto me di cuenta de que la paz y la comodidad no eran suficientes. Tenía recursos, tenía tiempo y, lo más importante, tenía una experiencia de vida que no podía desperdiciar. El dolor que había sufrido me había abierto los ojos a una realidad que muchas mujeres de mi edad enfrentaban en silencio: la invisibilidad, el abuso emocional y financiero, el ser descartadas por sus propias familias una vez que ya no se las consideraba útiles. Una tarde, mientras tomaba café con Elena en mi nueva terraza, la idea comenzó a tomar forma. Hay tantas mujeres como yo, Elena, le dije, mirando la ciudad que se extendía a mis pies. Mujeres que lo han dado todo y se encuentran solas, sin recursos, sin nadie que luche por ellas. Lo sé, hermana, dijo Elena, su mirada seria. El mundo puede ser un lugar muy cruel para una mujer que envejece. Quiero hacer algo, dije, la idea floreciendo en mi mente con una fuerza imparable. No quiero que mi dinero se quede en un banco acumulando intereses. Quiero que trabaje. Quiero que cree algo. Y así nació el concepto de la Fundación Paulina. Llamé a Arturo, no como clienta, sino como socia. Le expuse mi visión: una fundación sin ánimo de lucro dedicada a proporcionar apoyo integral a mujeres mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad. No solo un refugio, sino un centro de empoderamiento. Arturo, lejos de considerarlo una idea sentimental, la abrazó con un entusiasmo profesional que me conmovió. Es una idea brillante, Paulina, me dijo. Y muy necesaria. Yo me encargo de toda la estructura legal. Tú encárgate de darle un alma. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Alquilamos un pequeño edificio en el centro, lo renovamos y lo convertimos en un espacio acogedor y funcional. Contratamos a un equipo de trabajadoras sociales, abogadas y psicólogas, todas mujeres con una pasión compartida por la causa. Elena se ofreció como voluntaria para dirigir los talleres de manualidades y jardinería, aportando su energía y su pragmatismo. El día de la inauguración fue discreto, sin prensa ni políticos. Solo nuestro pequeño equipo y las primeras 10 mujeres que formarían parte de nuestro programa. Eran mujeres con historias que reflejaban la mía de 1000 maneras diferentes. Una había sido despojada de su casa por sus hijos tras la muerte de su esposo. Otra había sufrido años de abuso psicológico por parte de su familia política. Todas compartían una herida común: la traición de aquellos a quienes más amaban. Mi papel en la fundación no era el de una directora distante. Era el de una más. Me sentaba con ellas en los grupos de apoyo, escuchando sus historias, compartiendo la mía. Al principio, me costó hablar de lo que me había pasado. Pero descubrí que verbalizar mi dolor, compartir mi experiencia, no solo las ayudaba a ellas a sentirse menos solas, sino que también me ayudaba a mí a sanar. Una tarde, estaba sentada en el pequeño jardín de la fundación con una mujer llamada Rosa. Tenía unos ojos tristes pero una sonrisa dulce. Llevaba semanas sin apenas hablar en las sesiones de grupo. A veces pienso que fue mi culpa, me dijo en un susurro, mirando unas flores. Que si hubiera sido una mejor madre, una mejor esposa, no me habrían hecho esto. Tomé su mano.
Estaba fría y temblorosa. No fue tu culpa, Rosa, le dije, mirándola a los ojos. La crueldad de otros nunca es culpa de la víctima. Te hicieron creer que eras pequeña para que ellos pudieran sentirse grandes. Te hicieron creer que eras débil para poder robar tu fuerza. Vi una lágrima rodar por su mejilla. ¿Y cómo se sigue adelante?, preguntó. Un día a la vez, le respondí. Y sabiendo que no estás sola. Míranos. Somos un ejército de mujeres que el mundo intentó desechar. Y aquí estamos, floreciendo. En ese momento, al ver un destello de esperanza en los ojos de Rosa, entendí el verdadero propósito de mi fortuna. El dinero no me había devuelto a mi hijo. No había borrado el dolor. Pero me había dado el poder de transformar mi herida en un refugio para otras. La Fundación Paulina no era solo un edificio o una organización. Era la prueba de que, a veces, las peores traiciones pueden conducir a los más hermosos actos de redención. El tiempo, que antes se arrastraba con el peso de la pena, ahora fluía con la ligereza del propósito. Los días en la fundación se llenaban de pequeñas victorias, una mujer que conseguía su primer trabajo en años, otra que se atrevía a denunciar a sus abusadores, un grupo que reía a carcajadas durante el taller de jardinería de Elena. Cada sonrisa, cada lágrima de alivio, era un bálsamo para mi propia alma. Dejé de pensar en Mateo todos los días. Su recuerdo ya no era una herida abierta, sino una cicatriz vieja, un recordatorio de una batalla que había luchado y ganado. Supe, a través de terceros, que se había mudado a otra ciudad, que tenía un trabajo modesto y que vivía solo. A veces, por la noche, me preguntaba si sería feliz, si habría aprendido algo. Pero la respuesta a esa pregunta ya no me pertenecía. Le había dado la vida, pero no podía vivirla por él. Una tarde de primavera, estaba en la terraza de mi apartamento, cuidando de mis macetas. El sol de la tarde era cálido y el aire olía a tierra húmeda y a flores. Había plantado geranios, petunias y un pequeño rosal, un eco de aquel que Javier había plantado para mí hacía tantos años. Mientras quitaba una hoja seca, me di cuenta de que estaba tarareando una vieja canción, una que mi madre me cantaba de niña. Y me di cuenta de que estaba feliz. No era una felicidad eufórica ni ruidosa. Era una felicidad tranquila, serena. Una paz que venía no de tenerlo todo, sino de haber sobrevivido a la pérdida de lo que creía que era todo. Había descubierto que mi identidad no se definía por mi rol de madre o de esposa. Me definía por mi resiliencia, por mi capacidad de encontrar luz en la más profunda oscuridad. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Por un momento, mi corazón dio un vuelco, pensando que podría ser Mateo. Pero la voz al otro lado era joven y femenina. ¿Hablo con la señora Paulina Vargas? Sí, soy yo. Mi nombre es Sofía. Soy la nieta de Rosa, de la fundación. No sé si se acuerda de ella. Claro que me acuerdo de Rosa, dije, sonriendo. ¿Cómo está? Está diferente, dijo Sofía, y pude oír la emoción en su voz. Está más fuerte. Ríe de nuevo. Ayer me dijo que se ha inscrito en un curso de cerámica. Quería darle las gracias. Usted no solo le dio un lugar donde vivir. Le devolvió la vida. Colgué el teléfono con los ojos llenos de lágrimas. Pero esta vez, eran lágrimas de gratitud. Esa tarde, me senté en el sillón de Javier, con una taza de té en la mano, y miré por la ventana como el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Ya no me sentía sola. Mi familia ya no era de sangre, sino de espíritu. Una hermandad de mujeres unidas por nuestras cicatrices y nuestra inquebrantable voluntad de florecer. Había perdido un hijo, pero había ganado docenas de hijas y hermanas. Había perdido un hogar, pero había ayudado a construir muchos otros. Tomé un sorbo de té y pensé en la ironía de todo. Mateo y Valeria habían intentado enterrarme, deshacerse de mí como si fuera un trasto viejo. Me habían despojado de mi casa, de mi rol, de mi identidad. Pero en su intento de destruirme, me habían liberado.
Me habían obligado a buscar dentro de mí una fuerza que no sabía que poseía. Miré el pequeño rosal en mi terraza. Tenía un capullo a punto de abrirse. Una promesa de belleza y nueva vida. Intentaron enterrarme, pensé para mis adentros, una sonrisa formándose en mis labios. Pero no sabían que yo era una semilla. El silencio que ahora llenaba mi vida ya no era un vacío. Era un espacio fértil, un lienzo en blanco. Y en ese lienzo, con la sabiduría ganada a través del dolor y la fuerza encontrada en la comunidad, estaba pintando la obra maestra más hermosa de todas, mi propia paz. Y mi jardín, el jardín de mi nueva vida, apenas comenzaba a florecer. Agradecí su discreción con un movimiento de cabeza. Envolví el paño alrededor de mi mano herida, sintiendo el calor aliviar el escozor. El aroma del café llenó mis fosas nasales, un olor familiar y reconfortante en medio del caos. Sostuve la taza con mi mano buena, dejando que el calor se transfiriera a mis dedos helados. Mirando el vapor que se elevaba en espirales, mi mente comenzó a rebobinar. No el empujón. No el cristal roto. Sino todo lo que había conducido a ello. Como un detective examinando pistas frías, empecé a conectar los puntos que mi corazón de madre se había negado a unir. Recordé la Navidad pasada. Yo había pasado semanas tejiendo un suéter para Mateo, uno como los que le hacía cuando era niño, con lana de la mejor calidad. Cuando se lo di, él sonrió, una sonrisa tensa, y dijo, «Gracias, mamá, es muy clásico». Valeria lo tomó de sus manos y añadió con una dulzura venenosa, «Lo guardaremos para una ocasión especial, ¿verdad, cariño?» Nunca lo volví a ver. Probablemente terminó en el fondo de un armario o en una bolsa de donaciones. Recordé mi cumpleaños, hace 6 meses. Habían prometido llevarme a cenar a mi restaurante favorito. Esperé toda la tarde, vestida con mi mejor traje. A las 8 de la noche, Mateo llamó. «Lo siento, mamá, surgió algo del trabajo. Valeria y yo estamos agotados. ¿Podemos celebrarlo el fin de semana?» El fin de semana nunca llegó. Lo pasé sola, comiendo un trozo de pastel que había comprado para mí misma. Y las conversaciones, los susurros que creían que yo no oía por mi supuesta sordera senil. Valeria al teléfono, «No, claro que no puede quedarse aquí para siempre. Mateo solo necesita un empujoncito para entender que un asilo es la mejor opción para todos». O Mateo, hablando con un amigo, «Es complicado, hombre. Es mi madre, pero, a veces es una carga». Valeria tiene razón, necesitamos nuestro espacio. Cada recuerdo era un pequeño corte, una microagresión que, sumada a las demás, había desangrado mi espíritu mucho antes de que el cristal tocara mi piel. Me había dicho a mí misma que estaban estresados, que la vida moderna era difícil, que yo era de otra generación y no entendía sus presiones. Me convertí en una experta en excusarlos, en tejer un manto de justificaciones para cubrir la verdad desnuda. Para ellos, yo ya no era una persona, era un problema a resolver. Bebí un sorbo de café. Estaba amargo, pero la leche suavizaba el sabor. Como mi vida. Llena de amargura, pero siempre buscando la dulzura del amor familiar, incluso cuando ya no existía. Fue entonces cuando el recuerdo de Javier vino a mí, tan claro como si estuviera sentado frente a mí. Lo vi en nuestra vieja casa, la noche antes de que muriera. Estábamos en el porche, mirando las estrellas. Él tomó mi mano y me dijo, «Paulina, mi amor, te he dejado bien protegida». No por desconfianza en Mateo, sino porque el dinero cambia a las personas. Prométeme que nunca dejarás que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te haga sentir que vales menos. Tu valor no está en lo que das, sino en lo que eres. En ese momento, asentí y le prometí, sin entender realmente el peso de sus palabras. Creía que el amor de un hijo era incondicional, una fortaleza inexpugnable. Qué ingenua había sido. Javier no solo me había dejado amor y recuerdos. Me había dejado herramientas. Me había dejado una fortaleza financiera que yo había mantenido y hecho crecer en silencio, un secreto guardado bajo capas de suéteres tejidos a mano y una apariencia de viuda modesta. Ellos veían a una anciana dependiente.
No veían a la mujer que había gestionado una pequeña empresa, que había negociado con proveedores y que, siguiendo los consejos de su esposo, había aprendido a leer los mercados financieros con una astucia silenciosa. Terminé mi café. El dolor en mi mano se había convertido en un latido sordo, un recordatorio constante. Pero en mi pecho, el vacío comenzaba a llenarse. No de esperanza, sino de una resolución fría y dura como el acero. La promesa que le hice a Javier resonaba en mi cabeza. Durante años, la había olvidado, la había traicionado por un amor no correspondido. Saqué mi cartera, dejé un billete generoso sobre la mesa y me puse el abrigo. Al salir del café, la nieve caía más densa, cubriendo el mundo con un manto blanco y silencioso. El silencio. Ellos habían usado el silencio para ignorarme, para hacerme invisible. Ahora, yo usaría mi propio silencio. Pero el mío no sería un silencio de sumisión. Sería un silencio de estrategia. Un silencio de poder. El silencio antes de la tormenta. 20 años atrás, el mundo olía a hilos de algodón, a lana de oveja y al perfume suave de la lavanda que poníamos en pequeños saquitos para ahuyentar a las polillas. La Puntada de Oro, así se llamaba nuestra mercería. No era grande, pero era nuestro reino. Un pequeño local en el corazón del barrio, con un escaparate que yo decoraba con cada cambio de estación y un mostrador de madera de roble pulido por décadas de manos y telas. Javier era el corazón de ese lugar. Tenía una habilidad casi mágica para encontrar exactamente el tono de hilo que una clienta necesitaba, o el botón perfecto para un vestido de novia. Pero su verdadera pasión, su secreto, se revelaba después de cerrar, cuando extendía el periódico en el mostrador, no en la sección de sociales, sino en la de finanzas. Mira esto, Paulina, me decía con un brillo en los ojos, esta pequeña empresa de tecnología, nadie la conoce, pero sus fundamentos son sólidos. Es como encontrar un hilo de seda en un pajar. Yo al principio no entendía. Le decía que nuestro negocio eran los botones y las cremalleras, no los números y las acciones. Él se reía. Nuestro negocio, mi amor, es construir un futuro. La mercería nos da para vivir. Esto, y señalaba una gráfica con el dedo, nos dará la libertad. Y así, con la misma paciencia con la que desenredaba una madeja de hilo, me enseñó. Me enseñó a ver patrones, a entender los riesgos, a diversificar. Cada mes, una pequeña parte de nuestras ganancias se iba a ese mundo abstracto de las inversiones. Era nuestro proyecto secreto, nuestro nido de ahorros para la vejez. Mateo en ese entonces era un niño de mejillas sonrosadas que hacía sus deberes en una mesita en la trastienda. Era un buen chico, dulce y cariñoso. Recuerdo una vez que una clienta me trató con rudeza, y él, con sus apenas 10 años, se puso delante de mí y le dijo con su vocecita seria, no le hable así a mi mamá. Esa noche, Javier y yo lo abrazamos hasta que se quedó dormido, sintiendo que éramos las personas más ricas del mundo. Pero la vida, como un hilo, a veces se rompe de la forma más inesperada. El corazón de Javier, tan grande y lleno de amor, era también un corazón enfermo. Un día, simplemente no despertó. El mundo se detuvo. El olor a algodón y lavanda se volvió asfixiante. La mercería se sentía vacía, silenciosa. Mateo, ya un adolescente, se convirtió en mi ancla. Pero la pena lo endureció. Se volvió más callado, más distante. Y yo, en mi propio dolor, me aferré a la única misión que me quedaba, cumplir el sueño de Javier de que nuestro hijo fuera a la universidad. La mercería ya no daba para tanto. Los tiempos estaban cambiando, las grandes tiendas ofrecían precios con los que no podíamos competir. Una tarde, sentada en la trastienda, rodeada de cajas de botones que ya nadie compraba, tomé una decisión. Saqué la vieja máquina de coser de Javier, una Singer de hierro negro con filigranas doradas. Era su posesión más preciada, la había heredado de su madre. La limpié, la pulí hasta que brilló, y la llevé a una tienda de antigüedades. El hombre me dio una cantidad que me pareció insultante, pero era suficiente para pagar el primer semestre de la matrícula de Mateo en la escuela de negocios. Cuando Mateo se fue a la universidad, sentí una mezcla de orgullo y soledad.
Le enviaba paquetes con su comida favorita y un poco de dinero extra cada mes. Él llamaba cada vez menos. Cuando venía de visita, traía consigo un aire de superioridad, como si nuestro pequeño mundo de hilos y telas fuera algo de lo que avergonzarse. La primera vez que trajo a Valeria a casa fue en las vacaciones de Navidad de su último año. Ella era todo lo que yo no era, delgada, elegante, con un perfume caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Inspeccionó mi casa como si estuviera evaluando una propiedad para demoler. Cuando le mostré con orgullo el diploma de Javier enmarcado en la pared, ella comentó, ¿mercería? ¡Qué pintoresco! La palabra sonó como un insulto. Esa noche, los oí hablar en la habitación de Mateo. La puerta estaba entreabierta. Tu madre es agradable, cariño, pero un poco simple, ¿no crees?, dijo Valeria. Esperé que Mateo me defendiera. Esperé oír la voz de aquel niño de 10 años que se había enfrentado a una clienta por mí. Pero todo lo que oí fue su respuesta, una risa nerviosa y un susurro, sí, bueno, ella es de otra época. Ese fue el primer corte. Pequeño, casi imperceptible, pero profundo. Fue la primera vez que me di cuenta de que el hijo que yo había criado estaba siendo reemplazado por un hombre que no reconocía. Un hombre que, para encajar en el mundo brillante y superficial de su novia, estaba dispuesto a rebajar a la mujer que le había dado todo. No dije nada. Me tragué el dolor, como tantas otras veces después. Seguí trabajando en la mercería, vendiendo los restos de nuestro sueño, mientras él se graduaba con honores. En la ceremonia, cuando subió al estrado, Valeria le aplaudió con entusiasmo. Yo lloré en silencio desde la última fila, no solo de orgullo, sino también de una premonición amarga, la sensación de que cada paso que él daba hacia su futuro era un paso que lo alejaba de mí. Pasaron los años. Mateo y Valeria se casaron en una ceremonia lujosa que pagaron con un crédito que, más tarde supe, tuvieron dificultades para devolver. Yo les di un sobre con una cantidad generosa, casi todo lo que me quedaba de la venta final de la mercería. Valeria me lo agradeció con un beso al aire, cerca de mi mejilla, cuidando de no rozar mi piel con sus labios pintados de rojo. Se mudaron a un apartamento pequeño, y su principal tema de conversación, cada vez que cenábamos juntos, era la casa de sus sueños. Una casa grande, con jardín, en un buen becariado. Una casa que estaba muy por encima de sus posibilidades. Mateo había conseguido un buen trabajo en una empresa de marketing, y Valeria trabajaba como agente inmobiliaria, pero sus sueldos apenas cubrían su estilo de vida. Una tarde de domingo, vinieron a mi casa. Era la casa donde Mateo había crecido, la casa que Javier y yo habíamos comprado con nuestros primeros ahorros serios. Cada rincón guardaba un recuerdo, la marca en el marco de la puerta donde medíamos la altura de Mateo, el pequeño jardín donde Javier cultivaba sus tomates, la cocina donde le enseñé a hacer sus primeras galletas. Se sentaron en mi sofá, un sofá viejo pero cómodo, y empezaron a hablar con un entusiasmo ensayado. Mamá, comenzó Mateo, evitando mi mirada, hemos encontrado la casa perfecta. Es increíble. Tiene espacio para todo, incluso para los nietos, cuando lleguen. Valeria tomó la palabra, su voz melosa como la miel. El problema, Paulina, es el pago inicial. Es muy alto. Con nuestros ahorros no llegamos. Hemos estado pensando, y se nos ocurrió una idea que podría beneficiarnos a todos. Sentí un nudo en el estómago. Ya sabía lo que venía. Tu casa es muy grande para ti sola, mamá, continuó Mateo. Y es antigua. Requiere mucho mantenimiento. Pensamos que, si la vendieras, con ese dinero y nuestros ahorros, podríamos comprar la casa nueva. Y, por supuesto, vendrías a vivir con nosotros. Tendrías tu propia habitación, un baño privado. No tendrías que preocuparte por nada nunca más. Te cuidaríamos. La palabra, cuidar, sonó hueca, una moneda falsa. Miré a mi alrededor, a las paredes que contenían mi vida entera. La idea de dejarla era como arrancarme la piel. Pero luego miré a Mateo, a mi hijo, y vi la ansiedad en sus ojos, el deseo desesperado de alcanzar ese siguiente peldaño en la escalera social.
Y el amor de una madre, a veces, es una forma de ceguera. Déjenme pensarlo, dije, aunque en el fondo ya había decidido. Esa noche no dormí. Abracé la almohada de Javier y lloré en silencio. Hablé con su fotografía en la mesita de noche. ¿Qué hago, mi amor? Es nuestro hogar, pero es por nuestro hijo. Sentí que me traicionaba a mí misma, que traicionaba su memoria. Pero la idea de ver a Mateo feliz, de quizás tener nietos correteando a mi alrededor, pesó más que mi propio dolor. A la semana siguiente, les dije que sí. El proceso fue rápido, brutalmente eficiente. Valeria, con su experiencia inmobiliaria, se encargó de todo. En menos de 2 meses, mi casa fue vendida. El día de la mudanza fue uno de los más tristes de mi vida. Mientras los hombres de la mudanza sacaban mis muebles, yo intentaba decidir qué podía llevarme. «Mamá, ¿de verdad necesitas ese viejo sillón?», dijo Valeria, arrugando la nariz. «No va a combinar con la decoración moderna que hemos elegido». El sillón era donde Javier se sentaba a leer el periódico cada noche. ¿Y esta vajilla? Es tan anticuada. Compraremos una nueva, más elegante. La vajilla era el regalo de bodas de mis padres. Poco a poco, mis pertenencias fueron reducidas a un par de cajas de cartón con la etiqueta, «Cosas de mamá». El resto, me aseguraron, lo donarían a la caridad. El primer mes en la nueva casa fue una ilusión de felicidad. Tenía una habitación bonita, como habían prometido. Pero pronto empecé a sentirme como una invitada que se había quedado más tiempo de la cuenta. Mis rutinas, mis pequeñas costumbres, parecían molestarles. Si me levantaba temprano, decían que hacía ruido. Si veía mis telenovelas en la sala, suspiraban porque querían ver una serie en Netflix. Valeria comenzó a reorganizar mis pocas cosas. Un día, el retrato de Javier desapareció de mi mesita de noche. Cuando le pregunté, me dijo con una sonrisa despreocupada: «Oh, lo guardé en el ático». Es que su marco de madera oscura rompía la paleta de colores de la habitación. «No te preocupes, está a salvo». Empecé a comer sola en la cocina la mayoría de las noches. Ellos siempre tenían planes, cenas de trabajo, reuniones con amigos. La casa grande y espaciosa se sentía más vacía y solitaria que mi viejo hogar. Había vendido mi pasado por un futuro que no me incluía. Una tarde, una de las amigas de Valeria vino a tomar café. Yo estaba en el jardín, podando las rosas, y la puerta de la cocina estaba abierta. «Tu suegra es tan callada», dijo la amiga. Y oí la respuesta de Valeria, clara como el agua. «Sí, es un mueble más. Al menos no da muchos problemas. Lo bueno es que la casa ya está a nuestro nombre». Fue una inversión inteligente, ¿no crees? Me quedé quieta, con las tijeras de podar en la mano. Un mueble más. Una inversión inteligente. Esa era yo. No una madre, no un miembro de la familia. Un activo que ya había sido liquidado. El frío que sentí en ese momento no tenía nada que ver con el clima. Era el frío de la verdad, una verdad que me había costado mi hogar, mis recuerdos y mi dignidad. Los meses que siguieron a esa revelación en el jardín se convirtieron en un lento descenso hacia la invisibilidad. Dejé de ser una persona para convertirme en una presencia, una sombra que se deslizaba por los pasillos de una casa que, legalmente, también era mía, pero que en la práctica se había convertido en mi prisión dorada. El cambio más sutil, y quizás el más cruel, fue la forma en que manejaban la información. Mi correspondencia, que antes llegaba directamente a mis manos, comenzó a pasar primero por el filtro de Valeria. La encontraba apilada en la mesita de la entrada, pero a menudo sentía que los sobres habían sido abiertos y vueltos a cerrar con un cuidado casi imperceptible. Un día, esperaba un estado de cuenta de una de mis inversiones, una que mantenía por separado y que ellos desconocían. Nunca llegó. Cuando pregunté si habían visto una carta del banco, Valeria me miró con sus ojos muy abiertos e inocentes. ¿Del banco? No, mamá, no he visto nada. ¿Estás segura de que la esperabas hoy? A tu edad, es fácil confundir los días.
La condescendencia en su voz era como una bofetada. No era solo que me estuviera mintiendo, me estaba tratando como a una niña, como a una anciana senil cuya percepción de la realidad no era fiable. Luego comenzaron los susurros. Los oía cuando creían que estaba durmiendo la siesta o cuando estaba en el jardín. Conversaciones telefónicas en voz baja, reuniones en el estudio con la puerta cerrada. Una tarde, pasé por el pasillo y oí la voz de Valeria a través de la puerta del estudio. Hablaba con su madre, doña Carmen, una mujer tan calculadora y materialista como su hija. Sí, mamá, ya lo sé, pero Mateo sigue dudando. Tiene ese estúpido sentimentalismo. Le digo que es por su propio bien, que en un asilo estará mejor cuidada, con gente de su edad, con enfermeras. Él dice que se lo prometió a su padre. ¡Qué tontería! Las promesas están para romperse cuando ya no son convenientes. Me detuve en seco, con el corazón martilleando contra mis costillas. Un asilo. Así que ese era el plan final. Despojarme de mi casa había sido solo el primer paso. El siguiente era despojarme de mi libertad, encerrarme y olvidarme, dejando el camino libre para que ellos disfrutaran de la herencia que creían merecer. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Mateo me evitaba. Cuando nuestros ojos se cruzaban, él apartaba la mirada rápidamente, como si no pudiera soportar ver su propia traición reflejada en mi rostro. Se volvió irritable, especialmente cuando se trataba de dinero. Un día, reuní el valor para preguntarle por mi pensión. Desde que me mudé, él se había ofrecido a administrarla, por mí, depositándola en una cuenta conjunta, para facilitar los gastos. Mateo, cariño, he notado que no he visto ningún resumen de la cuenta. Solo quería saber cómo van las cosas. Él dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido seco. Por Dios, mamá. ¿Ahora también vas a controlar en qué gasto el dinero? Te damos un techo, comida, todo lo que necesitas. ¿No puedes confiar en mí? No es desconfianza, hijo, es solo que... Es que nada. Me interrumpió, su voz subiendo de tono. Estoy harto de la presión. El trabajo, la casa, y ahora tú con tus preguntas. Valeria tiene razón, a veces eres imposible. Se levantó de la mesa y se fue, dejándome sola con sus palabras resonando en el aire. Valeria tiene razón. Esa frase se había convertido en su mantra, en la justificación para cada acto de crueldad y negligencia. Fue mi hermana Elena quien me abrió los ojos por completo. Vino a visitarme una tarde, sin avisar. Nos sentamos en el porche trasero, el mismo lugar donde yo sería arrojada semanas después. Elena nunca se andaba con rodeos. No me gusta cómo te ves, Paulina, dijo, mirándome fijamente. Estás más delgada. Y tienes una tristeza en los ojos que no te había visto desde que murió Javier. Intenté negarlo, poner mi máscara de, todo está bien. No seas tonta, Elena. Estoy bien, solo un poco cansada. Ella soltó una risa seca, sin alegría. ¿Cansada? Estás desapareciendo. ¿No te das cuenta de lo que están haciendo? Te aislaron, te quitaron tu casa, controlan tu dinero. Eres una prisionera aquí. Te están empujando hacia la salida, hermana. Quieren deshacerse de ti. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a brotar. Le conté todo, los susurros, la correspondencia perdida, la conversación sobre el asilo. Elena apretó mi mano, sus nudillos blancos por la fuerza. Escúchame bien, dijo, su voz feroz y protectora. Javier no era un tonto. Y tú tampoco lo eres. Tienes recursos. Tienes poder. Es hora de que dejes de actuar como una víctima y empieces a luchar. Llama al licenciado Vargas. Hazlo hoy mismo. Antes de que sea demasiado tarde. Las palabras de Elena fueron como un cubo de agua fría. Tenía razón. Había permitido que el amor por mi hijo me convirtiera en una mártir. Había aceptado el papel de la anciana frágil y dependiente que ellos habían escrito para mí. Pero dentro de mí,
la mujer que había dirigido un negocio, que había sobrevivido a la pérdida de su esposo y que había construido un imperio financiero en secreto, todavía existía. Estaba dormida, pero no muerta. Esa tarde, después de que Elena se fue, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La tristeza comenzó a dar paso a una ira fría y tranquila. La resignación se transformó en determinación. El mueble estaba a punto de demostrar que tenía voluntad propia. La noche en que todo se rompió, el aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica. Había una quietud antinatural en la casa, el tipo de silencio que precede a una explosión. Mateo había llegado tarde del trabajo, con el rostro sombrío y los hombros caídos. Valeria, por otro lado, vibraba con una energía nerviosa, sus movimientos eran rápidos y precisos, como los de un depredador que sabe que su presa está a punto de caer en la trampa. Yo estaba sentada en mi sillón en la sala, intentando leer, pero las palabras bailaban en la página sin formar un significado. Podía sentir sus miradas sobre mí, incluso sin verlos. Eran como dos lobos rodeando a una oveja vieja. Después de una cena silenciosa y tensa, donde el único sonido era el chocar de los cubiertos contra los platos, Valeria se aclaró la garganta. Fue una señal. El acto final estaba por comenzar. Paulina, dijo, su voz untada de una dulzura empalagosa que me revolvió el estómago. Mateo y yo hemos estado hablando. Y tenemos algo importante que discutir contigo. Dejó sobre la mesa de café una carpeta de color azul. La abrió y sacó un fajo de papeles, cuidadosamente alineados. Como sabes, la casa está a nombre de los tres. Esto, legalmente, puede ser un poco complicado en el futuro, ya sabes, por temas de herencia y esas cosas. Nuestro abogado nos ha recomendado simplificarlo todo. Deslizó los papeles por la mesa hasta que quedaron frente a mí. En la parte superior, en negrita, pude leer, cesión de derechos de propiedad. Es un simple trámite, continuó Valeria, su sonrisa no vacilaba. Solo tienes que firmar aquí, aquí y aquí. Esto pondrá la casa completamente a nombre de Mateo. Para ti no cambia nada, por supuesto. Seguirás viviendo aquí, cuidada y querida como siempre. Solo es para agilizar el papeleo. Miré los papeles. Miré la línea de puntos esperando mi firma, una firma que me despojaría del último vestigio de seguridad y propiedad que me quedaba en el mundo. Miré a Mateo. Él estaba concentrado en doblar y desdoblar su servilleta, sus nudillos blancos. No podía mirarme a los ojos. Recordé las palabras de Elena, lucha. Recordé la promesa a Javier, no dejes que te hagan sentir que vales menos. Tomé los papeles. El grosor del fajo me sorprendió. Eran más que una simple cesión. Gracias, Valeria, dije, mi voz sorprendentemente firme. Pero esto es un documento legal importante. Necesito tiempo para leerlo con calma. Y me gustaría que mi abogado lo revisara antes de firmar nada. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La sonrisa de Valeria se congeló y luego se derritió, revelando una máscara de pura furia. ¿Tu abogado? Espetó, su voz perdiendo toda la dulzura. ¿Qué abogado? No tienes un abogado. No seas ridícula. Tengo derecho a buscar asesoría legal, repliqué, manteniendo la calma. No tienes derecho a nada. Gritó, golpeando la mesa con la mano. Vivimos en nuestra casa. Comemos de nuestro trabajo. Te lo hemos dado todo y así es como nos pagas, con desconfianza y estupideces. Se volvió hacia Mateo, sus ojos lanzando chispas. ¿Lo ves, Mateo? ¿Ves de lo que te he estado hablando? Siempre es lo mismo. Nunca está contenta, siempre creando problemas. Tu madre es imposible. Mateo finalmente levantó la vista. Vi en sus ojos una batalla perdida. El amor, la culpa, el deber, todo barrido por la fuerza dominante de su esposa y su propia debilidad. Mamá, por favor, dijo, su voz suplicante. No hagas esto más difícil. Valeria solo está intentando proteger nuestro futuro. Nuestro patrimonio.
¿Y qué hay de mi patrimonio? Pregunté en voz baja. La mitad del dinero para esta casa salió de la venta de mi hogar. Valeria soltó una carcajada cruel. Tu hogar. Esa posilga vieja. ¿Deberías estar agradecida de que te sacáramos de allí? Eres una carga, una vieja desagradecida. Las palabras me golpearon como piedras. Carga. Desagradecida. Me levanté del sillón, con los papeles todavía en la mano. No voy a firmar nada esta noche, dije, mi voz temblando ligeramente a pesar de mis esfuerzos. Y no voy a permitir que me hables de esa manera. Fue entonces cuando todo se descontroló. Valeria se abalanzó hacia mí, intentando arrebatarme los papeles. Dame eso. No tienes derecho a llevártelos. Di un paso atrás, hacia el pasillo que llevaba al porche trasero. Mateo se interpuso, no para defenderme, sino para acorralarme. Mamá, dáselos. Terminemos con esto de una vez. No. Grité, mi voz finalmente rompiéndose. Y entonces ocurrió. No estoy segura de si fue la mano de Valeria o la de Mateo, o ambas. Sentí un empujón fuerte y coordinado en mi espalda. Mis pies tropezaron. El mundo se inclinó. Por un instante, vi el cielo nocturno estrellado a través del cristal de la puerta. Y al siguiente, el universo explotó en un chillido agudo y una lluvia de fragmentos helados. La gota que había estado llenando el vaso durante años no solo había rebosado. Había hecho estallar el recipiente en 1000 pedazos. El hotel era anónimo, impersonal. De esos lugares de paso con moqueta gastada y un olor persistente a desinfectante de pino. Pagué en efectivo por una noche, usando un nombre falso que se me ocurrió en el momento. No quería dejar rastro. Necesitaba desaparecer, al menos por unas horas, para poder encontrarme a mí misma de nuevo. La habitación era pequeña y fría. Dejé el abrigo sobre la única silla y me senté en el borde de la cama, cuya colcha tenía un estampado floral desvaído. Mi cuerpo entero era un mapa de dolor, el latido sordo en mi espalda, el escozor agudo en mi palma, y una serie de pequeños cortes y magulladuras que apenas empezaba a descubrir. Pero el dolor físico era un ruido de fondo, una distracción del verdadero cataclismo que había ocurrido en mi interior. No lloré. Las lágrimas parecían un lujo, una emoción demasiado blanda para la realidad afilada y cortante en la que me encontraba. En su lugar, sentí una calma gélida, una lucidez aterradora. La mujer que había entrado en esa casa hacía 10 años, llena de una esperanza ingenua, había muerto esa noche, en un lecho de cristales rotos. Y de sus cenizas, otra mujer estaba naciendo. Una mujer que ya no se regía por el amor, sino por la necesidad de sobrevivir. Abrí mi bolso, un viejo bolso de cuero que había sido de mi madre. Mis manos temblorosas buscaron en el fondo, más allá del monedero y las llaves, hasta encontrarla. Una pequeña libreta de direcciones, con la cubierta de piel agrietada por los años. La abrí con un cuidado reverencial. Las páginas amarillentas estaban llenas de nombres y números, muchos de ellos ya inútiles, pertenecientes a amigos y familiares que ya no estaban. Pero había un nombre, escrito con la caligrafía elegante y firme de Javier, que yo buscaba. Licenciado Arturo Vargas. Arturo había sido más que el abogado de Javier, había sido su amigo de la infancia, el confidente de sus planes y sueños secretos. Después de la muerte de Javier, Arturo me había ayudado a poner en orden los papeles, y luego, respetuosamente, se había mantenido al margen, a menos que yo lo necesitara. La última vez que hablé con él fue hace casi 5 años. Saqué mi teléfono y marqué el número. Era casi medianoche. Dudé un instante. ¿Y si no me recordaba? ¿Y si era demasiado tarde? Deseché la duda. La cobardía era un lujo que ya no podía permitirme. El teléfono sonó 3 veces. Esperaba un contestador, pero una voz grave y somnolienta respondió. Diga. Licenciado Vargas, ¿Arturo? Dije, mi propia voz sonando extraña, lejana. Soy yo, Paulina Vargas. La viuda de Javier.
Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego, la voz cambió, volviéndose más clara, más alerta. Paulina. Dios mío. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? La genuina preocupación en su voz fue la primera muestra de amabilidad humana que había recibido en horas, y casi me rompe. Me tragué el nudo que se formó en mi garganta. Ha pasado algo, Arturo. Algo terrible. Pero estoy a salvo. Te necesito. Por supuesto. ¿Dónde estás? Voy ahora mismo. No, no es necesario. No todavía. Solo necesito que hagas algo por mí. ¿Recuerdas de lo que hablamos la última vez? ¿Sobre el fideicomiso? Otro silencio. Podía casi oír los engranajes de su mente de abogado trabajando, recordando detalles de hace años. Lo recuerdo perfectamente, dijo, su tono ahora serio, profesional. Recuerdo cada cláusula. Bien, respiré hondo, el aire helado de la habitación llenando mis pulmones. Es hora, Arturo. Activa la cláusula de respeto. La línea se quedó en silencio por un momento tan largo que pensé que se había cortado. Cuando Arturo habló de nuevo, su voz era sombría, cargada de la gravedad de mis palabras. Paulina, ¿estás completamente segura? ¿Sabes lo que eso significa? Es irreversible. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, dije, y la firmeza de mi propia voz me sorprendió. Han cruzado una línea de la que no hay retorno. Entendido, dijo Arturo. No hubo más preguntas, no hubo juicios. Solo una aceptación profesional. Mañana a primera hora me pondré en marcha. Necesitaremos vernos pronto. Te llamaré. Gracias, Arturo. Cuídate, Paulina. Javier estaría orgulloso de tu fuerza. Colgué el teléfono y lo dejé caer sobre la cama. La mención de Javier me abrió una compuerta en el alma. El dique de contención se rompió. Saqué mi cartera y de un compartimento secreto extraje una fotografía pequeña, con los bordes gastados de tanto tocarla. Era Mateo, a los 7 años, en un día de campo. Tenía el pelo revuelto, una mancha de chocolate en la mejilla y una sonrisa tan amplia y genuina que iluminaba el papel fotográfico. Me miraba con una adoración pura, incondicional. Y entonces lloré. Lloré con sollozos silenciosos y desgarradores que sacudían todo mi cuerpo. Pero no lloraba por la mujer herida y humillada que era ahora. No lloraba por el hombre pálido y cobarde que había visto en la cocina. Lloraba por ese niño. Lloraba por el niño de la foto, que había desaparecido en algún punto del camino sin que yo, su madre, me diera cuenta. Lloraba por su pérdida, una pérdida más dolorosa que la de cualquier casa o cualquier cantidad de dinero. Esta guerra que estaba a punto de empezar, me di cuenta mientras las lágrimas mojaban la imagen de esa sonrisa inocente, no era contra mi hijo. Era una ceremonia fúnebre. Un duelo por el hijo que ya no tenía. Y como en cualquier funeral, lo único que podía hacer era aceptar la pérdida y empezar a vivir con el fantasma de lo que una vez fue. Después de que la tormenta de lágrimas amainó, me quedé sentada en la cama, vacía y extrañamente serena. El duelo, aunque doloroso, me había purgado de la sentimentalidad que me había paralizado durante tanto tiempo. Ahora, mi mente funcionaba con la precisión fría de una máquina. El amor y el dolor eran el combustible, pero la lógica y la estrategia serían el motor. Me levanté y fui al pequeño baño. La luz fluorescente era cruel, revelando cada arruga, cada mancha de la edad en mi rostro. Pero también reveló a una mujer con los ojos hinchados pero brillantes de determinación. Limpié la herida de mi mano con agua y jabón, un escozor agudo que me ancló en el presente. La envolví torpemente con un trozo de papel higiénico. No era una solución, pero era un comienzo. Mientras me miraba en el espejo, un recuerdo, un detalle que había enterrado bajo capas de negación, emergió con una claridad cegadora. La cámara. Hace unos 6 meses, después de escuchar una de esas conversaciones susurradas sobre los asilos, un miedo frío se había instalado en mí. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Elena.
Me sentía avergonzada de mi propia desconfianza, como si dudar de mi hijo fuera el peor de los pecados. Pero el instinto de supervivencia es una fuerza poderosa. Llamé a mi sobrino, Carlos, el hijo de mi prima. Un chico listo, un genio de la informática que siempre andaba enredando con aparatos. Le pedí que viniera a casa con el pretexto de que mi televisor no funcionaba bien. Mientras él arreglaba la conexión, le conté, en voz baja y con el corazón en un puño, mis temores. Le pedí que me instalara una cámara. Pero tía, ¿estás segura?, me preguntó, su joven rostro lleno de preocupación. Solo como precaución, cariño, le mentí, más a mí misma que a él. Para vigilar la casa cuando no haya nadie. Ya sabes, por los robos. Carlos, aunque escéptico, hizo lo que le pedí. Instaló una pequeña cámara, no más grande que una moneda, en la esquina superior de una estantería del salón. Estaba ingeniosamente disfrazada dentro de una figurita de cerámica, un pequeño búho de ojos grandes que yo misma había comprado en un mercado de artesanías. La cámara tenía un ángulo perfecto, cubriendo toda la sala y, lo más importante, el pasillo que llevaba a la puerta trasera de cristal. Nunca pensé que la necesitaría. De hecho, había intentado olvidar que estaba allí. Era un secreto feo, un testimonio de la fractura de mi familia que no quería admitir. Pero ahora, ese feo secreto se había convertido en mi arma más poderosa. Busqué el número de Carlos en mi teléfono y lo llamé, a pesar de la hora. Respondió al segundo tono, su voz joven y somnolienta. Tía Paulina, ¿estás bien? ¿Pasa algo? Estoy bien, Carlos. Escúchame con atención. Necesito un favor enorme. ¿Recuerdas la cámara que instalaste en la casa? Claro que sí. Necesito que accedas a ella. Ahora. Necesito la grabación de esta noche. De las últimas 3 horas. Es de vida o muerte, Carlos. No hizo más preguntas. Pude oír el tecleo rápido de un ordenador al otro lado. Dame unos minutos, tía. La nube debería tenerlo todo. ¿Qué busco exactamente? Busca el momento en que se rompe un cristal. Lo oirás. Esperé en silencio, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Cada segundo era una eternidad. Podía oír la respiración concentrada de Carlos, el clic de su ratón. Lo tengo, dijo finalmente, su voz ahora tensa, diferente. Tía, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Oigo gritos, y luego el sonido. Y te veo en el suelo, fuera. No hagas preguntas ahora, por favor. Solo necesito que guardes ese archivo. Haz 3 copias. Súbelo a un servidor seguro, a uno que solo tú y yo conozcamos. Y envíame un enlace a mi correo electrónico. ¿Puedes hacer eso por mí? Por supuesto, tía. Ahora mismo. Pero. Luego te lo explicaré todo. Te lo prometo. Ahora, por favor, date prisa. Y Carlos, esto es muy importante. No le digas a nadie sobre esto. A nadie. Tienes mi palabra, tía. Cuídate mucho. Colgué. Me senté en la cama y abrí mi viejo ordenador portátil. Unos minutos después, llegó un correo de Carlos. Contenía un solo enlace, sin texto. Hice clic en él. La pantalla se llenó con la imagen familiar de mi sala de estar. Vi a mi yo del pasado sentada en el sillón. Vi a Valeria acercarse con los papeles. La conversación era inaudible, pero la tensión era palpable. Vi cómo me levantaba, cómo retrocedía. Vi a Mateo interponerse. Y entonces, lo vi. El empujón. No fue un tropiezo. No fue un accidente. Fue un acto deliberado, un movimiento coordinado de 2 cuerpos contra uno. Vi mi propia espalda golpear el cristal, vi el momento exacto en que la estructura cedía. Vi mi cuerpo desaparecer en la oscuridad del porche. Lo vi una sola vez.
Fue suficiente. Cerré el ordenador. La imagen se quedó grabada en mi retina. Ya no era mi palabra contra la de ellos. Ya no eran las divagaciones de una anciana dramática. Era una verdad fría, digital e irrefutable. Lo llamaron un accidente. Pero el pequeño búho de cerámica, mi testigo silencioso, contaba una historia muy diferente. Y esa historia, me prometí a mí misma en la soledad de esa habitación de hotel, sería escuchada. Pasé los siguientes 3 días en una especie de limbo autoimpuesto. Me moví a un segundo hotel, esta vez un poco más cómodo, pagando de nuevo en efectivo y usando otro nombre. Necesitaba tiempo y espacio para que las piezas de mi nueva vida comenzaran a encajar antes de hacer mi siguiente movimiento. Durante el día, caminaba por partes de la ciudad que no había visitado en años, perdiéndome entre la multitud, sintiéndome anónima, invisible por elección propia, lo cual era una sensación extrañamente liberadora. Compré ropa nueva, prendas sencillas y funcionales que no llevaban consigo el peso de los recuerdos. También compré un teléfono de prepago, un teléfono de guerra, como lo llamé para mis adentros. Mi antiguo número lo dejé morir y era una línea directa a un pasado que ya no quería que me encontrara. La llamada a Arturo fue el primer paso. El video, el segundo. El tercero, y quizás el más difícil, fue aceptar la nueva realidad. La Paulina que era madre por encima de todo había sido sacrificada. La que quedaba era simplemente Paulina. Una mujer de 71 años, con el corazón roto, pero con una cuenta bancaria considerable y una evidencia irrefutable de un crimen. El cuarto día, llamé a Arturo desde mi nuevo teléfono. Estoy lista, le dije, mi voz desprovista de cualquier temblor. Nos encontramos en una pequeña cafetería lejos del centro, un lugar neutral. Arturo había envejecido desde la última vez que lo vi. Tenía más canas y unas líneas de preocupación más profundas alrededor de los ojos, pero su mirada era la misma, inteligente, compasiva y aguda. No me preguntó por los detalles del incidente. Le mostré el enlace al video en mi portátil. Lo vio en silencio, su rostro endureciéndose con cada segundo que pasaba. Cuando terminó, cerró el portátil lentamente. Esto no es un asunto familiar, Paulina, dijo, su voz grave. Esto es un asalto. Y, dadas las circunstancias que me contaste por teléfono, es también coerción y abuso de ancianos. Tenemos un caso muy sólido. Le expliqué mi plan. No quería un escándalo mediático. No quería ver a mi hijo en las noticias. Quería justicia, pero una justicia silenciosa y metódica. Quería recuperar lo que era mío y asegurarme de que nunca más pudieran hacerme daño. Arturo asintió, comprendiendo perfectamente. De acuerdo. El primer paso será una notificación formal. Una carta de mi bufete solicitando una reunión para discutir asuntos urgentes relacionados con la propiedad y el bienestar de mi clienta. No mencionaremos el video todavía. Dejemos que su arrogancia sea nuestro aliado. Y así lo hicimos. 2 días después, una carta oficial, impresa en papel grueso con el membrete del prestigioso bufete de Arturo, fue enviada por mensajero a la casa. Imaginé la escena, Valeria recibiendo el sobre, su curiosidad inicial convirtiéndose en desdén al ver mi nombre. Imaginé su risa, su confianza inquebrantable. No tuve que imaginarlo por mucho tiempo. Esa misma tarde, recibí un mensaje de voz en mi antiguo teléfono, que había dejado encendido a propósito, como un puesto de escucha. Era Valeria. Su voz era un goteo de falso almíbar. Paulina, querida, hemos recibido una carta muy extraña de un abogado. Supongo que es un malentendido. Mateo y yo estamos muy preocupados por ti. No sabemos dónde estás. Por favor, llámanos. Podemos arreglar esto como una familia. La palabra, familia, en sus labios era una obscenidad. Borré el mensaje. La reunión fue programada para el lunes siguiente en la sala de juntas de la oficina de Arturo. Él me aconsejó que no asistiera en persona. Será mejor que yo maneje la primera ronda. Quiero ver sus reacciones sin que tu presencia las condicione, me explicó. Estuve de acuerdo.
El lunes, esperé en mi habitación de hotel, mirando el teléfono como si pudiera hacer que sonara más rápido. La llamada de Arturo llegó a las 5 de la tarde. Ya ha terminado, dijo. Su voz contenía una nota de cansancio y disgusto. ¿Y bien? Tal como esperábamos. Llegaron con una actitud de superioridad, casi de diversión. Valeria actuó como la víctima, diciendo que estaban terriblemente preocupados por tu estado emocional frágil. Mateo apenas habló. Su abogado, un tipo joven y resbaladizo, intentó tomar el control, hablando de tu confusión y sugiriendo que firmaras los papeles de la sesión allí mismo para evitar más estrés. ¿Y qué hiciste? Les dejé hablar. Les dejé cavar su propia tumba. Luego, simplemente les informé que, como tu representante legal, rechazaba cualquier discusión sobre la cesión de la propiedad. Y les comuniqué que, debido a recientes acontecimientos que ponían en duda tu seguridad y bienestar, había presentado una solicitud para congelar temporalmente cualquier transacción relacionada con la propiedad hasta que se aclararan ciertos asuntos. Hubo una pausa. ¿Cómo reaccionaron? Arturo soltó una pequeña risa seca. La cara de Valeria fue un poema. Pasó de la arrogancia a la incredulidad y luego a la furia en menos de 10 segundos. Empezó a gritar que no teníamos derecho, que la casa era de ellos. Su abogado intentó calmarla. Mateo se puso pálido como un fantasma. La reunión terminó abruptamente. Colgué el teléfono, sintiendo una punzada de algo que no era exactamente satisfacción, sino una especie de validación sombría. Su confianza se basaba en mi supuesta debilidad. Al demostrar que tenía defensa, que tenía poder, había hecho la primera grieta en su armadura. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje de texto en mi antiguo teléfono. Era de un número desconocido, pero supe al instante que era Mateo. ¿Por qué estás haciendo esto? Estás destruyendo a la familia. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Él hablaba de destruir a la familia como si todavía quedara algo que salvar. No respondí. Apagué el teléfono y lo guardé en un cajón. La primera batalla había sido ganada, no con gritos ni lágrimas, sino con un movimiento de ajedrez legal. Y ellos, en su arrogancia, ni siquiera habían visto el tablero. La semana que siguió a esa primera reunión fue una guerra fría de maniobras legales. El abogado de Valeria y Mateo envió una serie de cartas furiosas, amenazando con demandarme por angustia emocional y acusándome de manipulación senil. Arturo las respondía con una calma glacial. Cada una de sus respuestas era una obra maestra de contención legal, sin revelar nunca nuestra carta del triunfo. La solicitud de congelar la propiedad fue aprobada por un juez, una pequeña pero significativa victoria que enfureció aún más a Valeria. Supe, a través de una breve llamada de Elena, que el ambiente en la casa era irrespirable. Valeria estaba paranoica, gritándole a Mateo constantemente, acusándolo de ser un débil por no poder controlar a su propia madre. Finalmente, Arturo decidió que era el momento de la siguiente fase. Programó una segunda reunión, esta vez insistiendo en la presencia de todas las partes. Es hora de que te vean, Paulina, me dijo por teléfono. Necesitan ver que no eres una anciana confundida, sino la mujer que está al mando de esta situación. Un miedo helado me recorrió. La idea de volver a estar en la misma habitación que ellos, de enfrentar sus miradas, era aterradora. La noche antes de la reunión, el pánico me golpeó con la fuerza de un huracán. Sentí que me faltaba el aire, que no podría hacerlo. Mi mano temblorosa buscó el teléfono y marqué el número de Elena. Elena, no puedo, dije, mi voz un susurro roto. No soy lo suficientemente fuerte. ¿Y si me derrumbo? ¿Y si tienen razón y solo estoy causando más dolor? Dudo de todo. Sigue siendo mi hijo. La voz de Elena al otro lado fue como un ancla en la tormenta. Escúchame, Paulina. Él dejó de actuar como tu hijo en el momento en que te puso las manos encima. No estás destruyendo nada, estás limpiando el desastre que ellos crearon. Eres la mujer más fuerte que conozco. Sobreviviste a la muerte de Javier, sacaste adelante un negocio y criaste a un hijo sola.
Esto no es nada comparado con eso. Ponte tu mejor traje, levanta la cabeza y ve a esa reunión a reclamar lo que es tuyo. Javier te estaría animando. Yo te estoy animando. Ahora, respira hondo y sé la reina que sé que eres. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Colgué el teléfono, respiré hondo y elegí mi armadura para la batalla del día siguiente, un traje de chaqueta de tweed gris, elegante y sobrio, una blusa de seda blanca y los pendientes de perlas que Javier me regaló en nuestro 20º aniversario. La sala de juntas de la oficina de Arturo era un espacio imponente, con una larga mesa de caoba pulida y vistas panorámicas de la ciudad. Llegué temprano y me senté junto a Arturo, de espaldas a la puerta. Cuando ellos entraron, no me giré. Pude sentir su presencia, la tensión que traían consigo a la habitación. Se sentaron frente a nosotros, flanqueados por su joven abogado. Pude ver sus reflejos en el cristal de la ventana. Mateo tenía la mirada perdida, el rostro demacrado. Valeria, por el contrario, estaba erguida, con una expresión de desafío pintada en su cara. Arturo comenzó la reunión sin preámbulos. Estamos aquí para discutir la situación de la propiedad en el número 12 de la calle de los Robles. Como saben, una orden judicial impide temporalmente cualquier transacción. Mis clientes desean resolver esto de la manera más rápida y justa posible. El abogado de ellos carraspeó. Licenciado, mi clienta, la señora de la casa, considera que esta situación es absurda. La señora Paulina es una invitada en su hogar y... Arturo lo interrumpió, levantando una mano. Disculpe, pero la señora Paulina no es una invitada. Es copropietaria, y de hecho, la principal inversora en esa propiedad. Y su bienestar es el tema central de esta reunión. Arturo hizo una seña a su asistente, quien encendió una gran pantalla de televisión en la pared. Antes de continuar, me gustaría mostrarles algo. La imagen familiar de mi sala de estar apareció en la pantalla. Vi el rostro de Valeria contraerse en una mueca de confusión. Entonces, el video comenzó a reproducirse. La conversación silenciosa, la tensión, mi negativa, el arrebato de Valeria, el empujón, el estallido del cristal. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por un sollozo ahogado que escapó de los labios de Mateo. Valeria estaba pálida como el papel, su boca abierta en una O perfecta de horror. Su abogado miraba la pantalla, luego a sus clientes, y luego de nuevo a la pantalla, su rostro una mezcla de shock y furia profesional por haber sido engañado. Cuando el video terminó, Arturo apagó la pantalla. Como pueden ver, dijo, su voz tranquila pero cortante como el hielo, tenemos una perspectiva muy diferente de los acontecimientos recientes. Esto, señores, es un asalto. Se hizo un largo silencio. Mateo escondió el rostro entre sus manos. Valeria parecía haber perdido la capacidad de hablar. Pero eso no es todo, continuó Arturo, abriendo una carpeta de cuero que tenía delante. Me temo que la propiedad de la casa es el menor de sus problemas, señor Mateo. Sacó un documento con un sello rojo. Este es el testamento y fideicomiso de su difunto padre, Javier Vargas. Un documento que usted, aparentemente, nunca se molestó en leer en detalle. Su padre era un hombre muy previsor. Estableció un fideicomiso sustancial, por valor de $21 millones, a nombre de su madre. Pude ver a Valeria levantar la cabeza bruscamente, sus ojos desorbitados por la incredulidad y la codicia. Sin embargo, dijo Arturo, dejando caer cada palabra como un martillo, Javier incluyó una cláusula muy específica. La llamaba, la cláusula de respeto. Dicha cláusula estipula que usted, Mateo, solo sería beneficiario de dicho fideicomiso tras el fallecimiento de su madre, y solo si, y cito, ha cumplido con su deber filial de cuidarla, respetarla y honrarla con la dignidad que se merece. Un comité de revisión, del cual yo soy presidente, es el encargado de determinar el cumplimiento de esta cláusula. Arturo se reclinó en su silla, mirando directamente a mi hijo. Después de revisar la evidencia que acabamos de presenciar, y otros incidentes que mi clienta ha documentado durante el último año, el comité se ha reunido esta mañana. Hemos determinado, de forma unánime e irrevocable,
que usted ha violado flagrantemente la cláusula de respeto. Por lo tanto, a partir de este momento, usted queda oficialmente y para siempre desheredado del fideicomiso de su padre. La totalidad de los 21 millones de dólares, así como los intereses generados, pertenecen y pertenecerán en exclusiva a su madre, Paulina Vargas. El sonido que salió de la garganta de Valeria fue algo inhumano, un chillido de rabia y desesperación. Mateo, por su parte, simplemente se quedó allí, roto, como el cristal de la puerta que él había ayudado a destrozar. La justicia, al igual que la venganza, es un plato que se sirve frío. Y en esa sala de juntas, la temperatura había caído bajo cero. El silencio que siguió a la revelación de Arturo fue pesado, denso, como el aire antes de un terremoto. Mateo parecía haberse encogido en su silla, un hombre reducido a escombros por el peso de sus propias acciones. Pero Valeria, después del shock inicial, reaccionó. Y reaccionó con la furia de un animal acorralado. Se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo de madera. «Esto es un fraude», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Ustedes no pueden hacer esto. Esa vieja loca seguramente lo ha manipulado todo. Nos ha estado engañando todo este tiempo». Su abogado, pálido y sudoroso, intentó calmarla. «Valeria, por favor, siéntate». «No me voy a sentar», espetó, apartando la mano de su abogado. «¿Creen que me han vencido? ¿Creen que me voy a quedar sin nada? Se equivocan. El dinero de ese fideicomiso no me importa. Yo tengo mi propio negocio, mi propia carrera. Tengo mi boutique. Es mía, y vale una fortuna. No necesito su sucio dinero». Se cruzó de brazos, jadeando, con una mirada de triunfo desafiante en su rostro. Era su último bastión, su última defensa. La mujer de negocios exitosa e independiente que no necesitaba a nadie. Arturo la observó con una calma casi clínica, dejando que su arrebato se extinguiera. Cuando ella finalmente se quedó en silencio, él ajustó sus gafas y tomó otro documento de su carpeta. «Hablando de su boutique, señora», dijo, su tono era peligrosamente suave. «Me alegra que lo mencione. Hemos hecho nuestra debida diligencia. Valeria's Closet, ¿correcto? Un negocio muy elegante». Valeria lo miró con recelo, sin entender a dónde quería llegar. «Según los registros públicos», continuó Arturo, leyendo el papel, «su negocio ha estado operando con una línea de crédito sustancial y un préstamo de expansión de un grupo de inversión privado llamado Inversiones del Sol». ¿Les suena familiar? La confianza de Valeria vaciló. «Sí, ¿y qué? Es una práctica comercial normal». «Absolutamente», convino Arturo. «El problema es que, a veces, la propiedad de esos grupos de inversión cambia de manos. Y resulta que, la semana pasada, mi clienta, la señora Paulina Vargas, decidió que quería diversificar su portafolio». Arturo levantó la vista del papel y la miró directamente a los ojos. Una sonrisa casi imperceptible jugó en sus labios. Usando una pequeña fracción de su capital, la señora Vargas adquirió una participación mayoritaria en Inversiones del Sol. La transacción se finalizó el viernes por la tarde. Lo que significa, señora Valeria, que la deuda considerable que mantiene su boutique, esa deuda que le permitió renovar el local y comprar el inventario de la nueva temporada, ya no se la debe a un grupo de extraños. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Se la debe a su suegra. Si la revelación anterior había sido un golpe, esto fue un knockout. La sangre desapareció del rostro de Valeria, dejándola con una palidez cerúlea. Se tambaleó hacia atrás, buscando su silla, y se dejó caer en ella, su cuerpo de repente sin fuerzas. El desafío, la furia, la arrogancia, todo se desvaneció, reemplazado por la comprensión desnuda y aterradora de su propia ruina. Y como su principal acreedora, añadió Arturo, su voz ahora con un filo de acero, mi clienta tiene serias preocupaciones sobre la viabilidad de un negocio dirigido por alguien con un juicio tan pobre y un carácter tan volátil. Por lo tanto, hemos convocado una reunión de la Junta de Inversiones del Sol para mañana por la mañana.
El primer punto en la agenda será revisar y posiblemente reclamar todos los préstamos pendientes, incluido el suyo.